¿Qué tal amigos de Vida Emprendedora? Yo soy Miguel. En este video vamos a hablar sobre seguir tendencias en el mercado. Seguir tendencias pues significa prácticamente seguir la corriente hacia donde está yendo el mercado. Al menos eso es lo que yo les definiría sobre esto para hacerlo de manera más sencilla. No solamente significa seguir a las empresas que son más populares, como lo son Apple, Google, Facebook, Twitter, Netflix, Amazon. Esto significa, por ejemplo, si va hacia algún lado, seguir la corriente. Por ejemplo, si tú ves para identificar una tendencia, una forma sería que raras veces se muestra así, o así es lo que dicen los análisis. Por ejemplo, cuando tú ves en las velas que este puntito de acá, esta rayita, está para ambos lados muy corta, su tendencia se supone bajista, o sea que tiende a estar a la baja, como vemos acá también esta de acá. Y si la ves muy larga, como estas, tiende a estar a la alza. Esto es lo que he leído, de lo que he visto que expertos dicen, pero aquí lo que vamos a hablar es sobre si es recomendable seguirlo. Por ejemplo, aquí en Amazon vemos que ya está muy arriba su valor, incluso pues está en su máximo valor histórico. Como vemos, nunca antes había pasado los $2000 hasta ahora, estos días. Y esto pues entonces no sabemos si esto va a seguir subiendo, entonces puede que haya una gran caída y aquí perdamos una buena inversión. Por eso siempre es la duda si hay que entrar o esperar una caída para entrar. Pero muchos, por ejemplo, si estuviste acá y esperaste una caída, pues sí se dio una caída ligera. Pero, por ejemplo, ya si estabas acá ya no sabías si iba a seguir bajando o no, y no sabías si era recomendable entrar porque pues estaba cerca de sus máximos históricos. Entonces, este, yo aquí a veces sí entro, a veces no. Depende también la empresa. Por ejemplo, Amazon, yo sé que si entro ahorita y tiene una caída, por ejemplo, hasta 1950, yo sé que en un mediano plazo, incluso en corto plazo, va a volver a recuperar y va a levantar, como ha pasado en estos días anteriores, que incluso esto es del mes de julio. O sea, en julio, por ejemplo, si ya estaba en su máximo histórico, bajó, pero pues ahora ya está en 2010 de valor. Entonces, esto nos ayuda a un poquito en la confianza sobre que vamos a recuperar de nuevo. Otra opción, por ejemplo, Apple, que ya también está en su máximo histórico. Apple es la primera empresa en valer 2 billones de dólares, perdón, en valer el billón de dólares en la bolsa. O sea, bueno, una empresa que vale más de un billón de dólares. Amazon está muy cerca de ser la segunda. Esto, según con información basada ayer, hoy no he estado muy al pendiente de las noticias aún. Pero Apple también ya está muy arriba. Entonces, por ejemplo, estas son empresas que si tú inviertes y tiene una caída, a pesar de que ya está en su máximo, puedes volver a recuperar. Caso contrario de otras empresas que pues no se ve si en un futuro puedan seguir creciendo, entonces ya si los ves muy arriba, ya ahí dudarías. Caso como pasó hace un poco con Godaddy, que ya estaba muy arriba y bajó y ya no ha podido recuperar. Otra, por ejemplo, Netflix, acá vemos que incluso siempre me han dicho algunas personas que no le haga mucha confianza a Netflix porque tiene mucha competencia ahora, cada vez surge más competencia y que no va a subir más. Yo hago operaciones cortas con Netflix por esto mismo también, porque pues es algo que también he sacado en mis análisis, que la verdad sí no se puede saber a ciencia cierta si esto puede ser factible a largo plazo, pero pues hago operaciones cuando veo que ya está muy abajo y vuelvo a subir. Por ejemplo, abrí una más o menos como por acá y lleva ganancias. Por ejemplo, yo aquí tenía una operación que abrí como en 400 y algo y la tuve que cerrar después en una de estas bajadas, creo que en esta, porque ya tenía suficiente pérdida y aproveché la bajada todavía más para ganar en venta. Le di en venta
y recuperé sobre lo que había perdido. Pero por ejemplo Netflix, que ya había estado en su máximo histórico de 420, entonces pues ha ido recuperando, como vemos. O sea, estas empresas que son importantes generalmente recuperan, que es lo que les estaba diciendo acá. Aquí ya va en 372, a pesar de que todavía le falta todo este camino por recorrer, pero ha ido recuperándose de esta caída. Estas empresas generalmente tienden a recuperarse de la caída. De algo que sí sería muy complicado sería si hubiera, por ejemplo, una crisis en Estados Unidos que prácticamente afecta a muchos países. Entonces, si hay una gran caída, una gran crisis, pues entonces las empresas pues caería mucho, la bolsa, también los índices. Entonces ya por esto sería algo que también no, no sería recomendable entrar entre más alto, porque pues por esto mismo. Si llega a haber una crisis, que de hecho muchos han estado hablando de esto, incluso desde el año pasado, no ha habido tal crisis, pero si llegara a haber una, incluso te puedes beneficiar de una crisis así. Por ejemplo, pues dar en venta, o sea, darle en vender si ves que ya está todo muy a la baja y sigue bajando, pues das en venta, y entre más baja su valor, más vas a ganar. O sea, también se puede invertir para ambos lados, y esta es una gran ventaja. Entonces, en los mercados tendencia también, cuando tienden a estar cayendo, también puede ser una oportunidad, pero aquí hay que ser más cuidadoso. Por ejemplo, el oro, que ha ido bajando bastante desde abril, que fue cuando comenzó a bajar, a bajar, a bajar, y veamos ahora en donde está, en menos de 1.200, poco menos de $1.200. Entonces este bajón no se ha podido recuperar. Cuando es a la baja, si tú quieres aprovechar su caída, por ejemplo acá que hubieras vendido todo esto, pues das en vender, aprovecha su caída, pero debes de tener cuidado en cuándo cerrar, porque si llega a recuperar, por ejemplo, si eso te pasa con una de estas acciones, le das en vender y esto llegó a un puntito aquí muy leve, entonces vuelve a recuperar. Entonces por eso a estas también se les llama corto, porque generalmente hay que entrar también en corto, de que abrir la operación y cerrarla ya en cuanto veas algo de ganancia, porque no se sabe cuánto va a durar. Generalmente las empresas tienden a ir hacia arriba y recuperar su valor que llevan perdido. Entonces por eso es muy importante que a la hora de vender sepas hasta dónde llegar. No es como cuando compras, que te dije que se llega a recuperar una vez más. Cuando vendes y por ejemplo le das en vender, y si tú ya ves que en lugar de ir hacia abajo, por ejemplo aquí, le das en vender, y si en lugar de ir hacia abajo va hacia arriba, esto ya es muy difícil que vuelvas a recuperar lo que perdiste, porque es difícil que vuelva a caer hasta abajo, es decir, a que vuelva a bajar su valor del que empezaste a abrir tú, y del que para sacar algo de ganancia. O sea, prácticamente hay que tener cuidado en las ventas en corto, por lo mismo. Entonces el oro ha sido una tendencia pues a la baja, y por ejemplo Amazon y Apple han sido tendencias a la alza. También el que no ha logrado recuperar es Facebook, que lleva mucho rato también desde su máximo histórico, tuvo una gran caída, pero gran caída. Ya como que querido recuperar un poco, pero vuelve a bajar y así se va. Pero muchos catalogan que es una inversión, una oportunidad de inversión también para entrar, por el valor que ya había alcanzado. Y sí, sería un buen punto para entrar, porque pues ya no se ha movido de aquí, ya no ha caído más. Entonces ya hay que esperar a que tenga una tendencia alcista de nuevo y vuelva a recuperar. Así que pues cualquier duda que tengan, recuerden dejarla en los comentarios, les respondo a todos, y nos vemos en el próximo video.